Usted. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto enorme hablar contigo. Gracias a usted por atendernos. Muchos temas para conversar con usted, lógicamente, para despejar dudas, para tratar de entender hacia dónde va el gobierno y hacia dónde va la Argentina. Y en especial, arranco por la reaparición de la expresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, que ayer en un acto en Quilmes hizo consideraciones muy críticas suyas y del modelo económico que impulsa este gobierno. Quería consultarle qué pudo o qué sensaciones le dejó ese discurso crítico de Cristina. Algunas ya las trasladó por Twitter, pero me gustaría que usted nos contara qué vio. En principio, lo primero que puedo decir es que respecto a otros de sus discursos, el de ayer ha sido un discurso muy pobre. Es decir, ella en general, en sus discursos, siempre había un modelo, digamos, alguna estructura formal más clara. En este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema, o sea, es de una pobreza intelectual notoria, o sea, una caída en la calidad de un discurso de parte de ella que verdaderamente me sorprendió, o sea, y lo único que hizo fue hacer críticas donde quienes hemos leído las cosas que ha dicho en el tiempo y digamos, puede inferir, digamos, que claramente ella sigue abrazada a un modelo que es lo que destruyó a la Argentina. Presidente, ¿por qué cree que reaparece ahora Cristina en este momento? ¿Por qué elige este momento, esta circunstancia? Estaba muy apagada, estaba casi dedicada a otras cuestiones, no hablar de política y no hablar justamente de usted. Porque están nerviosos. Eh, Cada día es más notable el modo en que va bajando la inflación. En el caso de lo que es precios mayoristas, en diciembre crecieron el 54%, eso anualizado a 17.000. Y hoy la inflación mayorista, la última observación que está disponible fue del 5%. Por otra parte, la inflación en el caso de minoristas, o sea, del consumidor, arrancando de 25, la última observación está en 11. Se espera que Colacor ya debajo de 10 y se espera que para este mes, al menos el consenso de los analistas, la muestran con claridad debajo de los 10 puntos, o sea, ya dentro de un dígito, y la core ya cada vez más cerca del 5%, y esto se suma también al hecho de que se nota con mucha claridad que en alimentos ya llevamos 2 semanas seguidas de deflación, y eso está manifestado en todos los índices de alta frecuencia. Por lo tanto, lo que los argentinos consideraban como el principal problema del país está encontrando una solución. Por otra parte, si bien es cierto que estamos en lo peor, en el peor momento de actividad económica, la realidad es que las fotos que estamos recibiendo son las del, digamos, ya es prehistoria, ¿no? Porque, digamos, ya uno empieza a ver que algunos indicadores estarían mostrando que se está tocando un piso. Hay sectores que están expandiendo con mucha claridad, como ser el caso de la minería, petróleo, gas, agricultura. Por otra parte, uno ve que lo que tiene que ver con los bienes de consumo no durable están estables, y bueno, y como cualquier proceso cíclico, los bienes de capital y los bienes de consumo durable se retraen. Pero lo más interesante en esto es que están recortando la caída. Si a eso le sumamos que ya los salarios han empezado a ganarle a la inflación, o sea, eso va a implicar una recomposición de los ingresos de los trabajadores. Por lo tanto, eso también va a ser un mecanismo que va a poder sostener la expansión de la actividad, digamos, y tener un acompañamiento de consumo.
además el hecho de el ajuste fiscal que llevamos, que por el momento alcanza a 13 puntos del PBI. Digamos, nuestro objetivo es 15, ¿no? Digamos que es cerrar totalmente el déficit fiscal, ya sea el Tesoro y Mm. el cuasi fiscal, es decir, el del central. Eso implica un aumento del ahorro disponible que permite que digamos, eso vuelva al sector privado en la forma de crédito, y esta semana ya hasta nos hemos sorprendido con los bancos empezando a dar créditos a 30 años, es decir, volvió el crédito hipotecario, es decir, que básicamente eh, los indicadores se están dando muy bien, y si uno lo toma en términos de expectativas, hoy las expectativas favorables ya les ganan a las desfavorables, algo que verdaderamente es increíble. Cuando nosotros arrancamos el número era de 20% y hoy está ya arriba del 50%, y eso se manifiesta en un nivel de imagen de mi persona y de la gestión muy altos, en línea con lo que teníamos cuando iniciamos, y eso tiene una traducción que si hoy fuéramos a una elección sacaríamos 54% de los votos. Por lo tanto, en un contexto de esas características, eh, Cristina Kirchner necesita reagrupar toda la tropa y juntarla toda, digamos, porque si vos juntás a Cristina, a Massa, a Kicillof, es decir, que hoy eso verdaderamente es una bolsa de gatos, o sea, la misma bolsa de gatos que fueron gobernando, y que verdaderamente esas descoordinaciones generaron uno de los peores gobiernos de la historia. Mm. En ese sentido es un esfuerzo desesperado para tratar de unirse y que eh, no entren en un camino que, digamos, que les complique aún más su performance electoral. Es decir, es un acto desesperado por mantener Bien. vivo a un Bueno. movimiento político que tanto daño le ha hecho al país, y que la verdad es que necesitaríamos, digamos, por lo menos que se vuelvan más racionales, no de tratar de sostenerse aferrando la economía del planeta de los simios, por decirlo de alguna manera educada. Presidente, abre muchos frentes y no quiero perderme ninguno. Quiero seguir por el lado de la economía, que es realmente también lo que más le preocupa a la gente en este momento. Es decir, por lo que usted me contesta en la pregunta de por qué aparece Cristina, tiene que ver con que usted advierte que hay una situación económica distinta hacia adelante. En base a eso yo le quiero preguntar, primero, ¿cuándo cree que va a estar la famosa B corta, la recuperación? ¿Cuándo realmente vamos a sentir los argentinos una recuperación en el bolsillo? ¿Y cuándo el salario le va a empezar a ganar a la inflación y se van a empezar a recuperar? Pero ya, digamos, de hecho, los últimos datos están manifestando esto, de que los salarios le vienen ganando a la inflación, y además con una inflación en baja. Por lo tanto, esa recomposición ya está empezando a tomar curso. Fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Por lo Claro. tanto, eso, de hecho, Ignacio, digo, ha vuelto el crédito hipotecario. O sea, esa es la mejor muestra de que la gente le está empezando a ir mejor y que todo el mundo ve que le va mejor, es así. Es más, de hecho, los primeros que lo vieron fueron los de afuera, ¿no? Que se manifestó en el mercado de bonos. Pensá que nosotros recibimos un país con 2.900 puntos básicos de riesgo país, y hoy está en 1.200, es decir, los bonos pasaron de $18 a $60. Eso significa que las tasas de interés van a ser más bajas. Las tasas de interés más bajas no solo que te permite, digamos, generar crédito, sino que además eso vos lo podés traducir en crecimiento. Entonces, en general, además, cada vez que la tasa de interés baja de esa manera, digamos, o sea, termina siendo expansivo. Y después hay otros elementos que también contribuyen a la expansión, ¿no? Digo, el hecho de que Argentina sea una economía que está subcapitalizada, es decir, después de 20 años de destrucción populista del capital, eso te da una base para que vos puedas crecer genuinamente si estabilizás. Y además, imagínate que si vos 15 puntos del PBI que vos
le sacabas al sector privado para financiar a la actividad parasitaria del Estado y eso lo pones de vuelta a disposición del sector privado, eso también, digamos, va a generar un boom de crecimiento. Por lo tanto, es una cuestión de saber esperar. O sea, te imaginarás que no sos el único que está ansioso en ver que los números mejoren, pero el punto es que los números están mejorando, para que se sienta tarda un poquito más. O sea, digamos, en lo que es el sentimiento, digamos, vos primero lo observás macroeconómicamente y después eso se materializa en términos micros, de modo tal que le resulte tangente a la gente. Claro, usted dice la foto que estamos viendo de números son números viejos, son atrasados. Son números viejos, claro, exacto. Ok, ok. Pero cuando vos mirás números anticipados, ves que todos los números son mucho mejores. Claro, claro, claro. Y de hecho, por algo las expectativas de la gente están creciendo muy fuertemente. Te propongo ver lo que es la encuesta de Areco, o sea, digo, la que hizo Julio Aurelio, y vas a ver, digamos, cómo vos tenés una clara mejora de las expectativas. Digo, eso es impresionante, cómo pasa de niveles de las personas, solo el 20% de las personas creían que de acá a un año íbamos a estar mejor, y ahora ese número es más del 50%. Claro. Entonces, eso son la datos expectativa muy de la fuertes. gente, dice usted, la expectativa de cómo va a estar la economía de la gente en unos meses, qué está viendo la gente. Usted dice, ahí la gente está sintiendo algo que los números no ven, los números actuales. Claro, pero hay otro dato más que aporta Federico Aurelio, que también me parece que es muy importante, que es cómo ha caído el número de personas que se siente peor o que se siente mal. Ese número cayó de manera muy fuerte. Es decir, cayó más de 10 puntos el porcentaje de personas que en el presente se sienten mal. Y subió también de manera importante los que se sienten bien. Entonces empieza, es decir, si bien la situación presente es complicada, digo, hay cada vez menos gente que se siente mal, hay cada vez más gente que se siente mejor, y las expectativas a futuro están verdaderamente muy sólidas. Por lo tanto, nosotros estamos muy tranquilos. O sea, es cuestión de esperar que lleguen los números y poder demostrarlos. Estamos hablando, por supuesto, con el presidente de la Nación, todos ustedes ya le conocen la voz, pero bueno, no vale la aclaración para el que recién se suma a la entrevista. Presidente, Cristina ayer dijo algo que viene repitiendo sistemáticamente el kirchnerismo. Yo no lo escuché al menos de ningún economista decir esto que le voy a transmitir, pero Cristina dijo que el superávit no tiene sustento, en realidad que el ajuste en todo caso no era necesario. ¿Qué tiene de eso para decir? ¿El ajuste era necesario? ¿El superávit tiene sustento o no tiene sustento? Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, si yo miro la historia argentina, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit durante 113. Y Argentina debe ser el país más rico del mundo. Nosotros lo recibimos siendo 140. Es decir, que ahí algo malo pasó, y la característica esencial es el déficit fiscal. Cuando usted tiene un déficit fiscal, lo tiene que financiar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el político convencional estafador? Lo financia con deuda, porque la fiesta presente, es decir, los que votan hoy, se la transfiere a las generaciones futuras que hoy no votan. Entonces, ¿y cómo se manifiesta eso después? Que Argentina hoy es el máximo defaulteador serial. Por eso, digamos, nosotros heredamos un riesgo país de 2.900 puntos básicos. Por eso Argentina hoy no tiene crédito. Por eso, mientras que el crédito en cualquier parte del mundo es 98% del PBI en promedio, en Argentina es 4%. Claro. Digamos, si usted no tiene crédito, si no puede invertir, si usted no invierte, no acumula capital, si no acumula capital, los salarios reales no mejoran, por ende tiene más pobres y más indigentes. Primer punto. Segundo punto. Otro mecanismo que utilizan los políticos para financiar el déficit fiscal es la emisión monetaria, y vaya que el kirchnerismo lo usó fuertemente, ¿no? Ahora, esto es interesante porque cuando usted genera inflación, primero que es el impuesto más regresivo de todos, por lo tanto le pega más fuerte
a los que menos tienen. Por lo tanto, habría que preguntarles a los campeones de la justicia social por qué les gusta tanto el impuesto inflacionario, ¿no? O sea, puede ser que como es una estafa, es un robo, les guste más que los otros, entonces, y porque además no tienen que pasarlo por el Congreso, porque es un impuesto no legislado. Pero además distorsiona los precios relativos y al generar esa distorsión, usted mal asigna los recursos y cuando después usted quiere estabilizar, el problema es que al encontrar los precios relativos, los valores de mercado, usted, digamos, termina teniendo un montón de proyectos que fueron financiados artificialmente y que van a la quiebra. Claro. Por lo tanto, eso se traduce en una destrucción de recursos enormes que se manifiesta en descapitalización, ¿sí? Y por ende en pobreza. Fíjese que durante la última parte de la década de los 90, el salario promedio opuesto a dólares de hoy sería de $3.000 y hoy los salarios son de $600. Es decir, el populismo salvaje de los últimos 20 y pico de años nos ha costado 80% de nuestros ingresos. Entonces, cuando después tenemos que pagar las cosas, no las podemos pagar, no porque las cosas sean caras, sino porque básicamente el populismo salvaje nos destruyó el ingreso, con esa idea que el ahorro no importa y que lo que importa es el consumo. Entonces, si usted consume, no ahorra. Si no ahorra, no invierte. Si no invierte, no acumula capital, no crece y por ende, digamos, la productividad es paupérrima y por ende se da esta paradoja de que usted tiene hoy trabajadores formales que son pobres, Claro. justamente por eso, y la única forma en la cual se sostiene el empleo Mm. es básicamente destruyendo los salarios reales con una continua aceleración inflacionaria. Y decir que eso es mejor que ese equilibrio, digamos, que es un círculo vicioso, es mejor que sincerar las variables. Claro, no le gusta ese sinceramiento a Cristina porque aparece el desempleo y entonces ahí tiene que entender que justamente las reformas que siempre se piden, que son las reformas del mercado laboral, digamos, justamente tienen sentido para evitar ese problema, pero digamos, o sea, de vuelta, ahí no logra conectar. Mm. Digamos, pero no solo eso, digo, Ella dijo que el eh, superávit era por patear pagos, que están pateando pagos y que eso, así cualquiera tiene superávit. ¿Usted qué le dice en ese aspecto? bueno, a ver, digamos, ellos han hecho del recurso de libramientos sin pagos eh, a gusto y piacere, digamos, durante toda su gestión, digamos, o sea, con lo cual eso se suele hacer, digamos, mucho para maquillar los números por parte de ellos. Lo que pasa es que lo que ella no entiende es que nosotros hemos decidido cortar con determinadas partidas. Es decir, no es que las hemos pateado, las hemos decidido cortar. Ah, Nosotros hemos decidido cortar la obra pública. La obra pública es la demostración más palmaria de la corrupción en Argentina. Obviamente, digamos, un gobierno que, digamos, extremadamente corrupto y donde la corrupción la viabilizaba por la obra pública, obvio que le parece un disparate cortar la obra pública. Pero sí, nosotros cortamos la obra pública porque es un escándalo de corrupción y es falso que la obra pública genere empleo porque usted la tiene que financiar con impuestos y esos impuestos detrae los ingresos del pagador de impuestos y hace que reduzca la demanda en otros bienes de la economía que sí quería tener y por lo tanto, dígalo usted, en el mejor de los casos lo que hace es mover el trabajo y seguramente que en el medio usted pierde porque ya sabemos que las manos de los políticos son porosas, por eso tenemos tantos casos de corrupción en el kirchnerismo, digamos, los cuadernos de la corrupción no han sido gratis, ¿no? mm, Entonces, en ese sentido, eh, no sé, después dice lo de las provincias, y las transferencias discrecionales a provincias se acabaron. Se acabó esto de que, digamos, los gobernadores tengan que besar el anillo del presidente en Buenos Aires. Se terminó, no hay más transferencias discrecionales. Entonces, no es que, digamos, después cuando dice lo de las universidades, miente, porque, digamos, los que le recordaron a las universidades fue el gobierno anterior.
De hecho, en el último año del gobierno anterior que estaba ella, digamos, se le cortaron 70.000 millones de pesos a las universidades. Sin embargo, nosotros hemos aumentado sustancialmente la partida a las universidades y se las hemos transferido, por lo tanto ahí miente. Y por otra parte, los pagos de CAMESA, digamos, se van a hacer a mitad de año, se van a hacer en el mes de junio. Claro. O sea, con lo cual nosotros a lo largo, digamos, de lo que son los primeros 5 meses del año, nosotros estamos generando mucho superávit financiero para, digamos, compensar lo que va a ser el aumento en las partidas por el pago de CAMESA y lo que va a ser el pago de los aguinaldos. Entonces, nosotros, digamos, cuando vengan esos números, digo, van a ser, digamos, operativamente vamos a quedar en déficit, pero con todo lo acumulado antes, las cuentas, digamos, siguen equilibradas, que es lo que importa, que el acumulado quede equilibrado. Es decir, entonces, en ese sentido, digamos, nosotros, el superávit, digamos, tiene mucha motosierra y alguna parte de las licuadoras que cuando se conviertan en permanente, digamos, básicamente se van a traducir en ajuste. Y también es falso que cuando dicen, digamos, que el ajuste no tiene nada de motosierra y que tiene todo de licuación, y en realidad, básicamente, nosotros el, el ajuste del fisco son 5 puntos del PBI. Digamos, una parte está conseguida con mayores impuestos, 1,5 puntos, y 3,5 puntos con baja de gasto. Y solamente tiene licuación 0,4 en 3,5. Es decir, para que te saco la cuenta, para ser exacto. 3,1. O sea, 0,4, sí. Dividido 3,5. Es decir, de licuación solo tiene el 11%. Y tiene 11%, digo, porque tardaron en darnos la fórmula para que ajustemos la remuneración de los jubilados. Presidente, Por lo tanto, o sea, el 90% del ajuste es motosierra. El 90% del ajuste es motosierra y solo el 10%... Si querés el exquisito, el 89% del ajuste es motosierra. Claro. Presidente, cuando lo mirás en la perspectiva anual. Respecto a la inflación le quiero preguntar, porque bueno, se trascendió esta semana, de hecho lo dijo el vocero Manuel Adorni, que estaban recibiendo números de que podía ser de un dígito el número en abril, y algunos economistas del sector, algunos economistas privados que hacen estudios realmente muy serios, dicen que en mayo podría estar en torno al 5%, que se anticipan a pensar en un número así. ¿Usted avala estas dos pronósticos? A ver, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Para este mes, o sea, abril, la COR va a dar muy cerca de 5. Y la total va a terminar dependiendo del impacto de los aumentos de tarifa. Entonces, eso es lo que va a determinar si llega a estar o no en torno, digo, arriba o abajo de 10, por decirlo de alguna manera. Pero digo, el mes que sigue, lo que vos tenés es que vas a tener mucha más dominancia de los elementos de la COR y claramente, digo, sin dudas, en mayo tendría que estar en un dígito y cada vez más cerca digamos, del 5%, pero de vuelta, eso es... si nada raro ocurriera, digamos, pero bueno, digo, la vida también pasan cosas, así es que por eso nosotros en general, digamos, no hacemos proyecciones, o sea, pero eso es lo que estarían mostrando los números de los analistas. Claro. Presidente, el mensaje para los jubilados, en este programa escuchan muchísimos jubilados, usted lo ha podido escuchar en algún momento, escucha muchos jubilados. ¿Cuál es el mensaje para los jubilados de cara a lo que viene? Cuando haya una recuperación sostenida, el gobierno va a de alguna manera a compensar lo que perdieron en este tiempo. A ver, Ignacio, el tema es el siguiente. Los jubilados, con la fórmula que venía, ¿sí?
hubieran perdido 2 puntos del PBI este año. Con la de Alberto Fernández. Exacto. Nosotros estamos haciendo una recomposición que le devuelve 1,6. Ese 0,4 que se pierde en rigor es lo que estuvo perdiendo ahora. Ahora ya digamos, para los jubilados ya viene la recuperación. Para los jubilados viene ahora la recuperación. Exactamente. Bueno, es interesante. Por eso envié ese DNU. A ver, ¿por qué, presidente? Porque muchos lo cuestionan por el DNU, claro. Y para que, digamos, empiece ya a correr el ajuste por inflación y para que recomponerle los ingresos a los jubilados. Claro. O sea, sin su DNU, usted dice, los jubilados hubieran perdido muchísimo más. Exactamente. Presidente, esta semana hubieran perdido, digamos, al cierre del año terminan perdiendo 2 puntos del PBI. 2 puntos del PBI. Entonces nosotros le estamos devolviendo 1,6. Pero yo no tengo la culpa, digamos, que el Congreso me trabe las cosas y que básicamente se haya convertido la política en una máquina de impedir. Lo que usted tiene que tener en cuenta también es que nosotros obramos con las herramientas que tenemos. O sea, el Congreso fue una máquina de impedir hasta este momento. Bueno, ahora parece que o sea, la todo ley... lo que estamos logrando es a pesar de la política, pero no a pesar de la política porque la política no acompañó, a pesar de la política obstructiva y destructiva que llevaron muchos, digamos, partidarios de la oposición. Ahora parece que hay un principio de acuerdo por la ley bases, eso usted lo sigue con atención. Imagino que bueno, de hecho el gobierno ha hecho otro recorrido para sumar voluntades y parece que está encaminado. ¿Usted cree que va a salir esa ley? A ver, eso es un tema que está llevando de manera muy, muy intensa el ministro Francos, que estuvo hablando con usted la semana pasada, así que tiene ahí mejores detalles de cómo viene eso. Claro. Digamos, yo cada vez que hablo con el ministro Francos lo veo muy optimista. ¿Está conforme con el trabajo de Francos? Estoy conforme con todo el trabajo de todos mis ministros, son maravillosos. Claro. Si no, ya los hubiera echado. Esta semana justamente tanto Santiago Caputo, su principal asesor, y Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, fueron cuestionados por la marcha universitaria, presidente, que quería bueno, conocer su visión sobre estas críticas que recibieron estos dos ministros y también un balance sobre la marcha. Lo leímos en Twitter, por supuesto, pero es interesante saber qué vio, porque bueno, muchos dicen, dentro de ese millón de personas que se movilizó en todo el país, había muchos simpatizantes y votantes de Javier Milei. Eso último es falso, pero no importa, es una mentira que están intentando instalar desde la oposición. Es mentira. Ok, pero vamos a las cosas. Digo, ¿por qué es cuestionada recurrentemente Sandra Petovelo? ¿Lo puedo contestar con una pregunta? Bueno. ¿A usted le consta que todos los días está saliendo un montón de casos de corrupción? Sí, la mayoría de denuncias de su gobierno la hace Sandra Petovelo, es cierto eso, sí. Sí, de hecho ayer conocimos una nueva. Contestó la pregunta que venía atrás también. Es decir, a ver, la ministra Petovelo es una máquina de descubrir, digamos, actos de corrupción y los denuncia y los lleva a la justicia todo el tiempo. Entonces, cuando le toca el negocio a alguno, obviamente los grupos de poder responden y la van a operar. ¿Por qué? Y porque es quien está llevando a cabo el trabajo de depuración más profundo que se conozca en la historia argentina. Es decir, ahora, obvio que entonces, digamos, los que tengan poder de lobby van a afectar y van a jugar sus fichas para tratar de llevarse puesta a la ministra Petovelo, porque básicamente les está destapando todos los curros, toda la corrupción. O sea, por lo tanto, se imaginará que yo no estoy dispuesto a entregar a una ministra que está haciendo un trabajo excepcional, terminando con todos los curros que había vinculado a las políticas sociales. Claro, el primer punto. Sí. Primer punto. O sea, segundo punto. Lo que tiene que ver con la marcha. Lo que uno tiene que entender es que el reclamo puede ser un reclamo genuino,
por decirlo de alguna manera, pero construido sobre una mentira. A ver. Es decir, claro, porque, a ver, nosotros nunca dijimos que vamos a cerrar las universidades. Nosotros nunca dijimos que le íbamos a quitar financiamiento. Nosotros lo único que pedimos y que buscamos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados. Es decir, ¿y quién no quiere ser auditado? Los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes, podrían ser auditados. Pero, ¿quién no quiere ser auditado? Y el que roba. Entonces, tomaron una causa noble, la política la prostituyó, armó una falacia del hombre de paja, dijo que nosotros queríamos hacer cosas que nunca dijimos que íbamos a hacer, y nos criticaron por lo que ellos dicen que nosotros dijimos que íbamos a hacer. O sea, una construcción, digamos, de una miserabilidad. Digo, esto fue la campaña del miedo de Massa, digamos, en la campaña electoral. Fue la reedición de la campaña del miedo. Fue lo mismo. Y claro, entonces toman una causa noble y la prostituyen con un objetivo político. ¿Y dónde se ve esto de mejor manera? Se ve en quiénes fueron las caras de esa marcha. ¿Quiénes fueron las caras de esa marcha? Bueno, usted puede decir, sí, estaban los estudiantes. A ver, ¿y quién más estaba con los estudiantes? Bueno, estaban, por ejemplo, la CGT. Estaba Pablo Moyano. La verdad que no los veo muy compatibles con eso. Estaba el ala progresista, digamos, de la Unión Cívica Radical. Estaba la Cámpora, estaba Kicillof y la provincia de Buenos Aires, estaba el Frente Renovador y Massa, estaban los piqueteros, estaba todo el arco de la izquierda. Entonces, estaban, digamos, los que defienden los regímenes autócratas, ¿no? Porque había gente, digamos, con profundo sentimiento antisemita ahí también, ¿no? Entonces, cuando yo miro ahí, digamos, la foto es el tren fantasma. Entonces tomaron una buena causa y la prostituyeron y la hicieron un tema político. Y lo que tiene que ver, digamos, con los que fueron a la marcha, salvo los que contrataron como actores para que den esos testimonios. Hubo actores. Y sí, hubo algunos, y de hecho en redes sociales saltaron los videos de gente que, usan para hacer declaraciones. Por lo menos tendrían que ser más vivos y hacerlo, variarlos, para que uno no se dé cuenta. Pero al margen de eso, hay algunos lugares donde nosotros, digamos, no somos justamente los más queridos. En el kirchnerismo. Lo dice por el kirchnerismo, que ustedes no son queridos en el kirchnerismo. No, hay lugares en algunas facultades. Ok, entendí. Nosotros no somos populares. Claro. O sea, justamente, odian a nuestro pensamiento. Y además, nos censuran y nos bloquean la entrada también, ¿no? Sí, son bastante totalitarios. Claro. ¿En dónde? ¿En economía, por ejemplo? ¿En la Facultad de Economía? ¿De Ciencias Económicas? Digamos, en varios lugares hacen bloqueos y, lo que pasa es que en algunos son un poquito más violentos que en otros. O sea, presidente, usted por lo que me dice, tuvo la marcha componentes nobles, como puso en su posteo, atendibles, la falacia del hombre de paja, que dice que le inventaron iniciativas que ustedes no tienen, y por otro lado, que estuvo... Nos criticaron por esas iniciativas que nosotros no dijimos, pero que ellos dicen que nosotros dijimos, y a partir de ahí montaron un circo político. ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué? Es decir, en el fondo, ¿sabe lo que muestra eso? El miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos, lo poca cosas que son ellos respecto a mí. Porque se tuvieron que juntar todos, toda la izquierda,
el Frente Renovador, Massa, Kicillof, la provincia de Buenos Aires, sí, digamos, la Cámpora, digo, todas cosas heterogéneas, ¿sí? Los piqueteros, las organizaciones sociales, la Madre de Plaza de Mayo, el radicalismo progre. Todos esos se necesita, si usted para ir a pelearse con uno necesita llamar a 50 tipos, qué grande es ese uno para que usted tenga que requerir a todo este rejunte. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable. Le diría que es un triunfo político maravilloso de la Libertad Avanza lo que pasó ese día. Un triunfo. Porque mostró, claro. Y por eso, de hecho, digamos, en algunas encuestas, no solo que no cayó mi imagen, sino que en algunas subió. O sea, tras la marcha usted dice que subió la porque imagen. Sirvió para ver de qué lado está cada uno. ¿O acaso no terminó ordenando más al sistema político? Y es más, después apareció, digamos, el problema en la Universidad de Chaco, donde tuvieron que correr al rector, por caso de corrupción. Ahora, sin embargo, presidente... Mire cuando empecemos a avanzar con los temas de auditorías. Van a avanzar con las auditorías. Digamos, no, ¿a usted qué le parece? Claro, eso es muy importante. Es muy importante. No, es muy importante. ¿A usted le parece bien que los políticos le roben a los chicos universitarios? Bueno, yo creo que en algunas universidades puede ocurrir, no en todas, lógicamente, pero Bueno, pero por eso revisemos, a ver, donde hay recursos, digamos, que son pagados por los pagadores de impuestos, tienen que ser auditados. Claro. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pueden ser auditados? ¿Qué, tienen negocios turbios? Si estuvieran limpios podrían ser auditados libremente. Pero la pregunta es ¿por qué no quieren ser auditados? ¿Por qué al exigirles la auditoría, que no las hacen hace 10 años, por qué se ponen como se ponen? Principio de revelación los deja en evidencia, digamos que son delincuentes entonces. Claro. Y entonces, como no quieren ser auditados, arman una mentira sobre nuestras propuestas, sobre esa mentira arman una marcha, engañan a la sociedad, con la connivencia de algunos operadores mediáticos, y construyen una marcha que lo único que muestra es tratar de amuchar a todos los enemigos de la libertad. Impresionante, quedaron todos en evidencia. Ahí estaban los enemigos de la libertad. Ahora, presidente, ¿usted no evaluó la posibilidad del día previo a la marcha salir a desmentir esto, lo de la educación pública, que no le iban a desfinanciar, que no se iba a cortar el presupuesto, que no venían a terminar con la educación pública? La plata ya había sido girada. Si la plata había sido girada y aún así lo hicieron. Está la declaración de Jacobiti diciendo, bueno, sí, la plata la giró, pero igual lo hacemos por la duda. O sea, para usted... Sí. Bueno, pero para usted alcanzaba con eso. Hay mucha gente, se lo digo porque hay mucha gente que desde la defensa de esa bandera noble marchó, e incluso tal vez el porcentaje es menor, eso no lo quiero entrar a discutir, pero me consta que hubo mucha gente, presidente, que marchó y que lo votó a usted en el balotaje. Pero, de vuelta... Sí. Que esto no implica que no lo siga apoyando, no, esto no implica que la gente no lo siga apoyando. Eso, te diría que no se ve. Eso es una construcción que están inventando. Es decir, eso sería una cosa muy, muy minoritaria. Muy minoritaria, dice usted. Bueno, es importante que usted diga lo que cree. Perfecto. Sí. Perfecto. Y si vamos a hacer, efecto impacto, la cadena que yo hice el día anterior, llegó casi a la mitad de los argentinos, o sea, que lo cual le llegó a 23 millones de personas. Claro. Si lo miro en términos del tuit de respuesta, tiene 10 veces más de lo que se movilizó acá. O sea, bueno, o más todavía, pero bueno, no importa. O sea, usted dice que le terminó beneficiando más porque revela a la oposición y revela qué intereses defienden esas buenas banderas. Okay. Exactamente, muestra cómo hace política la vieja política. Toma una causa noble,
en realidad frente a un curro, frente a algo turbio, un pufo de la política, lo disfraza de una causa noble, engaña a la gente y termina haciendo política, y los terminó dejando de manifiesto que son los enemigos del progreso, son los enemigos del bienestar, son las mismas caras que hundieron a la Argentina. ¿O usted cree que, digamos, o sea, Argentina sale con las ideas de Delía, con las ideas de los piqueteros, con las ideas de Kicillof, con las ideas de la Cámpora, con las ideas de la izquierda, con las ideas de las madres de Plaza de Mayo? Digo, con las ideas de la CGT, con las ideas de Moyano. Digo, esas ideas son las que en los últimos 100 años destruyeron el país. Bueno, estaban todos ahí. Y son tan débiles que para enfrentar a un solo espacio se tuvieron que juntar todos, y aún así, digamos, con el correr de las horas la gente se va dando cuenta que en realidad usaron una causa noble y la prostituyeron para hacer política de la más rancia y decadente que tiene Argentina. Presidente, lo quiero llevar esta semana hubo, en medio de la marcha incluso, un pronunciamiento muy claro, muy contundente de la Corte Suprema de Justicia en favor del DNU, rechazó una presentación que hizo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, ya se suma a otros pronunciamientos que hubo por parte de la Corte Suprema. Le quiero consultar por la relación con la Corte Suprema, ¿cómo la definiría usted? En base a esto que ha ocurrido en los últimos tiempos, y si le hubiera gustado que los fallos salieran antes. Bueno, yo creo que si hubieran salido antes, hubiera habido menos tensiones políticas, o nos hubiéramos evitado algunas barbaridades que se han dicho en el Senado para justificar los votos. Hubieran quedado más expuestos los senadores frente a qué es lo que no les gusta del DNU, porque el DNU básicamente tiene devolver libertades individuales a los ciudadanos, ir a estructuras de mercado más competitivas y terminar con los curros de la política. Me parece que el problema estaba con la última parte, y por eso, digamos, o sea, pero bien, ahí de vuelta, esa votación que dicen que es mala, digo, a ver, nosotros tenemos 7 senadores, votaron 25 a favor. A mí me parece que es impresionante eso, cómo ha mejorado la aceptación de las ideas del cambio hacia la libertad. Y lo más interesante es que todos los que quedaron en rojo, los que votaron en contra, está claro que son los enemigos de la libertad, digamos, que son los que quieren seguir utilizando el Estado para estafar a los argentinos. Claro. Claro. Es decir, usted por lo que me dice, infiero que le hubiera gustado un fallo más rápido de la Corte Suprema y yo creo que si la Corte Suprema hubiera fallado más rápido, hubiera bajado niveles de tensión y hubiera ayudado más a los argentinos. Pero bueno, es un poder independiente, claro, y tiene sus tiempos y hace lo que le corresponde acorde a lo que el criterio que la Corte determine. Y hacia adelante, presidente, ¿cómo imagina ese vínculo? Usted sabe muy bien, yo se lo tengo que decir porque lo he dicho muchas veces, yo he sido muy crítico de la postulación del juez Ariel Lijo, sobre todo por justamente las cosas que van trascendiendo de su hermano, de Alfredo Lijo, algunas cuestiones que son vidriosas, y la verdad que es una elección que el nombre del Lijo que ha generado mucho ruido en sectores republicanos, en sectores que han hecho mucho por la defensa de la República y que tienen en la justicia la única esperanza de que la Argentina cambie, porque bueno, el avance contra las causas de corrupción tiene que ser foco central de una república, y la verdad es que los accionarios del Hijo han dejado mucho que desear. Yo le quiero consultar por qué eligió al Hijo. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Quién lo metió preso, Vudú? Ariel Lijo. La tengo con Alfredo Lijo, mire listo. usted. Entonces, digamos, me parece que cuando usted entra en esos detalles puristas, la realidad es que si usted se pone a hacer eso, usted puede encontrarle de todo a todo el mundo. Es decir, la diferencia es si le gusta o no le gusta según quién está alineado, y se justifica desde
digamos, de agarrarse de eso, pero seguramente, digo, usted pusiera otra, podría hacer, digamos, críticas y todo, digamos, porque hay un problema en cuanto a la justicia, que es algo que nosotros sí estructuralmente, digamos, intentamos corregir y que estamos avanzando para darle más independencia. Por lo tanto, ¿Usted digamos, confía críticas así, usted podría... en la idoneidad y en la transparencia del hijo? No, Yo se lo creo que, aclaro, yo digamos, le digo que no. digamos, yo Claro. lo que creo es Sí, que, sí. digamos, Mm. hay que evaluarlo en el contexto en el cual uno está y, digamos, o sea, y tanto, digamos, los nombramientos de Mansilla, de García Mansilla y de el hijo, digamos, van con una estrategia, digamos, que va a llevar a una corte que tenga un formato que sea más acorde a respetar la Constitución. La nueva composición de la Corte, si se vota el pliego de García Mansilla y del hijo, va a ser una Corte más apegada a la Que Constitución. va, exactamente, que es lo que nosotros estamos buscando. Una corte, digamos, que esté alineada con los valores de la Constitución. ¿Por qué? Porque es una Constitución liberal. Consecuentemente, lo que necesito es una corte que sea, digamos, acorde a los valores de la libertad, si fuera por eso. ¿Son los Y eso es dos? lo que necesito. ¿Se tienen que aprobar los dos presidentes? ¿Esa es de alguna manera la expectativa que tiene? Si no se aprueban los dos, que no se apruebe ninguno. La expectativa es que pasen los dos. Mm. ¿Y cree que tienen los votos usted, presidente? Usted por lo que habla con francos, con... Digo, están trabajando en eso. Claro, claro. ¿No le hace ruido, presidente, que las causas contra el kirchnerismo estén tan retrasadas? No se lo digo por Lijo solamente en este caso, digo en general. ¿Le gustaría que hubiera más celeridad? Usted dice, Petovelo denuncia muchas cosas, algunas parece que avanzan, otras que no, depende del juez. Bueno, pero de vuelta, nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos por qué meternos en el Poder Judicial. Lo que nosotros tenemos que tratar es darle la mayor libertad posible al Poder Judicial, Claro. no intrometernos en el Poder Judicial. Eso es bien antirrepublicano el comentario que me haces. No, le pregunto si no le hace ruido, no le estoy diciendo que se intrometa en la justicia, al contrario. Pero que digo, o sea, bueno, está bien, pero, o sea, de vuelta, pero yo, digamos, tengo una responsabilidad que es el manejo del Ejecutivo, entonces no me puedo estar metiendo en las cosas vinculadas a la justicia. No, en eso yo no le pido que se intrometa, al contrario. La política se metió demasiado en los últimos tiempos. Bueno, por eso, digamos, de hecho, durante la campaña he sido agredido fuertemente por distintos sectores por no expresarme sobre cosas que tiene que hacer la justicia. Y cuando la justicia se manifestó, digamos, apoyé lo que hizo la justicia. Claro, usted lo dice por Cristina, lo pongo en contexto a la gente. Nosotros muchas veces le decíamos, ¿por qué no dice tal cosa de Cristina? Ustedes tuvieron un hostigamiento feroz sobre mi persona para que dijera cosas de Cristina, digamos, cuando, digamos, Cristina estaba siendo juzgada. Entonces, claro. O sea, yo no iba a decir nada hasta que no estuviera juzgada. El día que fue juzgada, y le caigo todo. Claro. Pero en línea con lo que dice la ley. Es decir, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando ustedes me hostigaban, justamente era diputado, con lo cual estaba en otro poder. Entonces, si creemos en la independencia de los poderes, no podemos estar haciendo lo contrario o tratando de empantanar la opinión pública para que se parezca a lo que nosotros queremos. Claro. Eso me parece absolutamente antidemocrático, antirrepublicano, absolutamente desleal. Entonces, si yo creo en la independencia de la justicia, no tengo nada que decir hasta que no esté el fallo. Ahora, cuando está el fallo, digamos, a ustedes también les consta que ahí caí con toda la fuerza. Claro. Presidente, ¿tiene un nombre para la procuración? ¿Ustedes lo van a mandar pronto, ese pliego, para que es un tema clave en el proyecto de justicia que tienen, de avanzar con la implementación del sistema acusatorio? Sí. Eso lo estamos evaluando. O sea que en el corto plazo podría haber una definición, incluso podría ser el propio Casal, no sé, están evaluándolo en este momento. De hecho, Casal hace un muy buen trabajo. Hace un muy buen trabajo Casal, claro, es una posibilidad. Claro. Entonces, la verdad es que tocar lo que funciona parece como un poco complejo, ¿no?
Está funcionando bien, Digo, Casal. Está trabajando bien. Casal hace bien su trabajo. Claro, claro. Es una definición, presidente. Hasta ahora se decía mucho, entiendo que que estaba viendo otros nombres, que evaluaba, incluso se barajaron distintos nombres, no sé de dónde salieron, yo no contaba con esa información, pero me consta que trascendió. Sí, es muy importante. No hace falta que le diga a Ignacio la cantidad de mentiras que se crean todo el tiempo. Sí. Presidente, ¿por qué le molesta tanto la opinión de los periodistas? La verdad que a mí me llama mucho la atención, porque usted es un hombre que se ha bancado, incluso conmigo mismo, se ha bancado un ida y vuelta muchas veces muy intenso, pero a mí me sorprende sobre todo hay 2 o 3 casos que realmente me generan inquietud: el tema de Joaquín Morales Solá, el tema de Jorge Fernández Díaz, colegas como Jorge Lanata, colegas que han hecho mucho por la defensa de la República. Es un tema en el que la verdad no termino de comprender por qué, porque bueno, uno entiende que hay en todas las profesiones, hay periodistas o hay personas que hacen determinadas cosas que no son bien habidas, pero en el caso de estos 3 colegas, en el caso de muchos colegas que han sido agredidos, digo nombres recuerdo nombres, no me quiero perder de ninguno, pero la verdad son periodistas que han defendido la República en momentos muy, muy oscuros, en momentos de que Cristina quería llevarse puesta las instituciones, que han estado en defensa de la Constitución, como dice usted. ¿Por qué, presidente? Mi problema, digamos, es cuando mienten. Cada uno de los casos que a mí me endilgan de discusiones son cuando los encuentro mintiendo y los dejo en evidencia. Pero que, digamos, o sea, ¿acaso los periodistas pueden mentir, calumniar, injuriar, que son una casta superior, que tienen derechos sobre el resto de los habitantes? Entonces ellos pueden decir todo lo que quieran y uno no puede contestar. Digo, ¿por qué, digamos, o sea, ustedes los periodistas quieren limitar mi derecho de expresión? No, yo al menos no, pero esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es, sí. Ok, entonces, primer punto, somos todos iguales ante la ley, primer punto. Sí, o sea, con lo cual, sí, obviamente. Con lo cual, digamos, o sea, yo también me puedo expresar, no es que tengo prohibido expresar. No, al contrario, no, ¿por qué no? Segundo, digamos, si alguien me critica, podría contestar la crítica y dar mi visión de las cosas, con lo cual es parte del debate. Ahora, la pregunta es, mentir, calumniar, injuriar, ¿eso está bien? No, si yo encuentro a periodistas mintiendo, calumniando, injuriando, ¿por qué no puedo dejarlos de manifiesto? ¿Por qué no los puedo exponer que están mintiendo, calumniando, injuriando? Digo, porque todos los casos que me señalaron, claro, digo, son personas que han mentido, calumniado y me han injuriado, por ejemplo. Pero nos podemos equivocar Jorge los periodistas. Para. Sí. Señor Jorge Lanata, a mí me acusó de venta de candidaturas. Pidió perdón, digamos, ahora que el fallo fue que era mentira eso. Todos los periodistas que dijeron esa barbaridad, ¿pidieron perdón? ¿O miran para otro lado? Pero, presidente, los periodistas nos podemos equivocar. De hecho, yo me he equivocado, lo he aclarado después. Pero ¿sabes cuál es el problema, Ignacio? Sí. El error, sí. La definición de error, técnicamente es que sea ruido blanco, es decir, que esté normalmente distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Que un día le errás para un lado y otro día le errás para el otro. Ahora, cuando vos le errás todo el tiempo para el mismo lado, eso ya dejó de ser error. Entonces, si durante la campaña electoral vos te equivocaste, durante 2 años estuviste mintiendo para un lado, bueno, entonces, o te equivocaste siempre para un lado, pero bueno, de Lanata, de Morales Solá, de los periodistas que yo le nombré. Te estoy dando un caso donde claramente mintieron sobre el tema de la venta de candidaturas. ¿Alguien pidió perdón por eso? Pero han raspado a todos estos periodistas, La pregunta es, pero, digo, yo no te niego lo que digo es, y en el caso, digamos, de todas las mentiras que dijeron sobre mí, ¿pidieron perdón por alguna? Sí.
Digo, porque vamos y saquemos el archivo, yo no tengo problema. Yo le saco el archivo a todo y les muestro cada vez que le mintieron. ¿Sabe qué pasa, presidente? O sea, yo entiendo Ignacio, lo que usted dice. Ignacio, Sí, vos estás diciendo que entonces avalás que mientan, mientan, que calumnien, que injurien. ¿Pero en qué momento? No entonces, lo dije. Digo, ¿por qué, digamos, o sea, pretendés que yo no me defienda frente a la mentira, la calumnia y la injuria? No, yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy planteando es esto, que es algo que incluso su archirrival, Cristina Kirchner, ya lo empezó a utilizar, presidente, que es, no sé si usted vio la entrevista completa, hay una parte que ella dice, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikov. No me jodan con esto, la Hablaba verdad no era... modales. Claro. Hablaba de los modales. Claro, y yo le digo lo que yo creo, que es que Cristina está preparando el terreno. Dios quiera que la Argentina ahora se recupere, que le vaya muy bien, que la economía florezca, que Cristina sea una etapa oscura en la historia de la Argentina. Lamentablemente en la época de Macri se suponía que Cristina no volvía más, y que Cristina volvió, y volvió peor, quedó claro, volvió con Alberto Fernández, volvió con el tren fantasma, como usted dice. Pero ¿sabe qué? Cristina está preparando el terreno para, si el día de mañana a ella, a su hijo, a su Guado de Pedro, a Axel Kicillof, le toca volver al poder. Tal vez a usted le va muy bien 8 años y tal vez el kirchnerismo vuelve en 12, y cuando lleguen 12 años va a decir, ¿saben qué? Ustedes que lo apañaron a Javier Milei cuando le contestaba tan fuerte a estos periodistas, ahora se la van a tener que bancar y van a volver con mayor vehemencia. Ese argumento es falso y tiene varias falencias en el medio. Primero te aviso que el kirchnerismo perseguía a los periodistas. Pero claro, pero le estoy diciendo, yo se lo estoy admitiendo. Para. Déjame terminar. No, sí, por supuesto. Perdón. Primero, el kirchnerismo perseguía a los periodistas. Nos escupían, presidente, nos mandaban la FIP, nos escupían. Por eso. ¿Quiere que le diga lo que hacía el kirchnerismo? Perseguía periodistas, escrachaba periodistas, y eso no es lo que está pasando ahora. Yo lo único que digo es, si ustedes mienten, los voy a dejar en evidencia. Pero nos podemos equivocar. Es decir, si ustedes mienten, los voy a dejar en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que estás defendiendo, Ignacio? Que los periodistas mientan, es un debate, que los periodistas se ensucien. Presidente, es un debate que tiene un sustento, que no va... Yo nombro personalmente porque son 3 colegas que admiro, pero... Yo te nombro casos que claramente mintieron respecto a mí. Y te estoy diciendo, por ejemplo, un caso muy concreto donde mintieron, y es tanta la mentira que inventaron que fue a la justicia y la justicia demostró que era falso. Claro. ¿Pidieron perdón por eso? No. O sea que se arregla con un pedido de perdón. Si los periodistas reconocen lo que usted cree que es mentira, se arreglaría, dice usted. Pero de hecho no tendrían que tener ningún problema cada vez que, digamos, o sea, tengo una discusión con ellos, porque yo lo que les marco es solamente cuando mienten. Lo que pasa es que les molesta que les diga que mienten. Sí. Porque el error siempre del mismo lado da a entender que hay intencionalidad también. Cuando vos te equivocás siempre del mismo lado, da a entender intencionalidad. Claro. Presidente, un mensaje final para los argentinos que escucharon... Yo me voy a hacer cargo, para mí fueron mentiras de Cristina, para mí es una persona que está, después de lo que fue el fracaso de Alberto Fernández, desesperada, y al menos lo que yo creo es que sale con un objetivo claramente político de cara al año que viene y de cara en defensa propia de sus intereses, pero que escucharon algunas cuestiones. ¿Cuál es el mensaje para esos argentinos? ¿Hay salida? ¿Hay futuro, presidente? ¿Cuándo se va a ver esta salida? Después de 100 años de destrucción populista, nosotros hemos emprendido un cambio de 180 grados. Estamos sentando las bases para que Argentina en 40 años sea una de las principales potencias mundial. Y los principales beneficios se notan siempre en los primeros años. Por lo tanto, vamos a salir y vamos a estar bien, y lo que necesitamos es mantenernos en esta línea y no perder
la fuerza de voluntad de seguir avanzando hacia la silla de la libertad. Cuanto más libres seamos, mejor vamos a estar. ¿Cuándo empieza la etapa, cuándo cree usted que va a empezar a hacer lo que usted, de hecho, decía en campaña, de bajar impuestos, que es su gran obsesión, presidente? Cuando la economía esté creciendo, vamos a pisar el gasto público y todo lo que se genere de superávit lo vamos a devolver bajando impuestos. Claro. ¿Y el precio del dólar es el correcto? Vio que los economistas dicen que hay un atraso cambiario y demás en base a la inflación. Son los mismos economistas que decían que había que poner el tipo de cambio en 600 y que la inflación iba a ser mucho más alta. Y que cuando hicimos lo que hicimos dijeron que se iba a ir a 6.000, a 10.000. ¿Y dónde está? El de mercado en 1.000 y no hay brecha. Listo, digamos, o sea, no me puedo hacer el problema, digamos, por los eternos pifiadores. El problema lo tienen ustedes, que le dan, digamos, importancia a tipos que pifian sistemáticamente y que tienen marcos analíticos inconsistentes. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, si no le hubiéramos dado espacio a los economistas, usted tampoco le hubiéramos dado en su momento, en 2015, presidente. Bueno, denos la derecha también. Convengamos que mi track record es bastante mejor que la industria. Presidente, para cerrar, hay una frase... ¿Sabe cuál es la diferencia? Sí. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál, presidente? Que yo no vivía de oráculo, yo vivía de tomar decisiones. En el privado, dice usted, claro. Y sí, claro. Presidente... Bueno, ahora también vivo de tomar decisiones como presidente. Presidente, hay una frase que me quedó de Cristina que me la había olvidado preguntarle. El presidente habla de adoctrinamiento en los colegios. Si hubiera habido adoctrinamiento, él no sería presidente. A mí me parece que a los chicos los ha subestimado esta mujer, ¿no? Obviamente que lo ha subestimado, pero que ellos intentaron adoctrinar no tenga duda. Lo que pasa es que el espíritu de la libertad es más fuerte que el espíritu opresor de los socialistas. Por eso, digamos, le hemos ganado y le vamos a seguir ganando. Y lo único que tenemos que hacer es involucrarnos en la batalla cultural, porque si nos involucramos en la batalla cultural no tiene chance alguna de un sistema basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y el asesinato como es el socialismo. No tiene ninguna posibilidad frente a nosotros. Por lo tanto, digamos, abrazar la silla de la libertad es abrazar la silla de la prosperidad. Usted dijo que sacaría 54% si se presentara, si hubiera elecciones hoy. ¿Le gustaría enfrentar a Cristina? El número 54 me parece que no fue casual que usted lo utilizó. No, fue lo que dio la encuesta de Federico Aurelio, digo, no es que... ¿Pero le gustaría enfrentarla a Cristina? Esas cosas. ¿Le gustaría enfrentar a Cristina? Usted enfrentó a Massa. Sí, sería maravilloso, enfrentar a Cristina sería maravilloso. ¿Imagina un 2027 frente a Cristina? Sería divertidísimo. Sería ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina, después de la dictadura. Presidente, le agradecemos mucho. ¿Le faltó algo por decir? ¿Omití algo? Estoy repasando acá los temas que me había hecho un punteo. ¿Quiere decirle algo más a los argentinos? Por supuesto, tiene el micrófono, presidente. Le agradecemos. Nos ha concedido una hora. Es un hecho histórico para Radio Rivadavia. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañan y viva la libertad, carajo. Presidente de la Nación, ha sido muy amable por este ratito con Radio Rivadavia. Le agradecemos mucho y estamos en contacto.